trabajando y estudiando para nuestro segundo parcial. Tenemos ya habilitado la documentación de lectura que vamos a estar leyendo ahorita en un instante. Páginas 53 a la 72 del capítulo 7. Seguimos con el tema de control de la productividad. Recuérdense que les había mencionado que este tema vamos a estarlo tratando como en 3 semanas. Y acá tenemos algunos videos de apoyo, siempre del mismo tema, para que cuando tengan tiempo entre semanas los visualicen. Solo quiero ver cómo van acá con esto de las calificaciones. Ok. Recordémonos que, por ejemplo, aquí tengamos personas pendientes todavía de que suban tareas. Está Maireni, Juan Espinosa, Jonathan Hernández, Sandy, Brandon Pérez, José Rodolfo, David, ¿quién más? Creo que son solo los mismos, se repiten. Cristian Ajín también tiene aquí pendiente la tarea 6. Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien está levantando la mano? Sí, Jonathan. Ingeniera, solo una pregunta. Con respecto a lo que fue la exposición, individualmente tendríamos que subir el link de la presentación. Sí, ahorita vamos a ver acá ¿dónde está la investigación? Creo que no sé por dónde la tengo acá. Vamos a ver acá. Sí, es individual. El que no la subió individual no vamos a poder tener los puntos. A ver, esta es la semana 6, creo yo, ¿verdad? Vamos a ver si es esta. No. ¿Qué número? La exposición fue en semana 5, ingeniera. Semana 5. Gracias. Entonces es la tarea 5. Vamos a ver quién no la ha entregado. Acá está la tarea 5. Aquí me aparece pendiente de subirla. Andrés Betancourt. Jonathan Hernández. Solamente ellos dos. Entonces, aunque hayan participado en la exposición, si no está acá el link, no van a poder tener su punteo, jóvenes, por favor. Y les estoy avisando el día de hoy, porque en el caso de ustedes, yo todavía no he calificado examen. Entonces, recordémonos que al ustedes ya tener su nota del examen parcial, ya no hay posibilidad de que yo pueda recibir estas tareas que algunos tienen pendientes. Entonces, por eso les estoy avisando, para que no pierdan más puntos, ¿verdad? Ingeniera, pero todavía podría subir el link o ya no. Por eso le estoy diciendo. Ajá.
hasta que... Como las tareas se bloquean automáticamente por el lapso de tiempo que el catedrático le coloca. Sí, pero yo no les pongo tiempo. Ah, muchas gracias, ingeniera. Disculpe la pregunta. Ok. Bueno, entonces vamos a... No sé si tenemos alguna duda adicional, jóvenes. Ok. Vamos a dar inicio. Página 52. El tema de esta semana, vamos a estar hablando de las partes de trabajo y algunos ejemplos dentro del control de la productividad. Vamos a dar inicio a la lectura con Alan. Josué, por favor, el pequeño párrafo que vemos ahí, y después voy a ir bajando la hoja hasta que finalice el párrafo porque ahí está cortado. ¿Sí me hace favor, Alan? Sí, ingeniera, con gusto. Parte de trabajo. Oh, ahí está bien. Ahí está bien, ingeniera, gracias. ¿Qué es una parte de trabajo? Una parte de trabajo es un archivo o documento digital o impreso en el que se recoge toda la información necesaria para realizar el control de la producción. El parte de trabajo alimenta el control de la producción. La productividad. En él se describe para un periodo de tiempo concreto el trabajo realizado. El tiempo dedicado, permítame, el tiempo dedicado para ejecutarlo, el número de operaciones que han participado, por último, una descripción y cuantificación de los incidentes ocurridos. El sistema de partes tiene muy diferentes causíticas, no obstante, deberá recordar al menos los siguientes términos. Información mínima a contener por una parte de trabajo. Tiempo de presencia. Ahí estamos bien, gracias. Ok, entonces, jóvenes, acá lo que tenemos que tener claro, porque tal vez este título, partes de trabajo, no se nos es muy familiar a nosotros en el día a día o acá en Guatemala. Entonces, ¿qué es esto? Acá tenemos que tener claro que están hablando de un archivo o documento. Entonces, ¿qué les viene a la cabeza cuando hablan? Estamos dentro del control de productividad. Cuando hablan que es un archivo o documento digital o impreso, dice que acá se va a recoger toda la información necesaria para realizar el control de la productividad. ¿Qué nombre le damos acá en las industrias? A ver, escriban ahí en el chat o alguien que abra su micrófono y nos indique. Puede ser un informe. Un informe de producción, ajá, ¿qué más? ¿Alguna otra palabra similar que ustedes ¿Un hayan? reporte? Reporte de producción. ¿Alguien más? Sí, que a veces acá el título dice partes de trabajo y esto se nos hace tal vez muy difícil de entender a qué se refiere. Entonces, entendamos el concepto. Les decía que están hablando de un archivo o documento donde nosotros vamos a ir recogiendo información necesaria para el control de la productividad. Entonces, ¿qué nombre creen que se les da en las industrias acá en Guatemala? Porque no han escuchado ustedes que digan, por ejemplo, en la línea de producción, miremos la parte de trabajo de la semana 5. Entonces, a eso me refiero.
Ya sus compañeros mencionaron reporte, informe. Ok, Andrea dice análisis o estudio. Vamos a bajar un poco más. Y acá nos dicen la información mínima a contener por una parte de trabajo. Entonces, este informe, este reporte, este documento va a llevar el tiempo de presencia, tiempos de incidencias y sus causas. Si se dan cuenta acá, ya no solo están hablando de tiempo, sino que hay que escribir qué causó esas incidencias, tiempos a no control, qué producción se realizó en el día y adicional identificación de operario, o si fueron varios, ¿verdad? Afectados por esta parte, en este caso sería en alguna línea de producción, identificación del supervisor de dicha parte. Entonces recuérdense que estos formatos, checklists, formularios, informes, deben de estar firmados o con el nombre del operario que los llena y adicional lleva también la firma del supervisor porque recuérdense que no tenemos seguimiento y no tiene supervisión. Entonces pregunto si tenemos claro el concepto de lo que acá en el libro le llaman partes de trabajo. Ok, muy bien. Eso es lo importante, que vayamos entendiendo los temas. Entonces vamos a continuar con la lectura. Acá vamos a leer esto. El objetivo del sistema de las partes de trabajo, tenemos acá 3 ítems. Realizar un control del tiempo invertido en dicha tarea. Realizar un control de la producción realizada para que podamos cuantificarla, ¿verdad? Y poder cuantificar paradas e incidencias. Y recuérdense que también las causas que son ocasionadas. Vamos a leer este párrafo que se visualiza en pantalla. Si fuera tan amable, Brandon, Dani, por favor. Buenas noches, Inge. En donde dice en el convenio. ¿Sí? Ok. En el convenio con el colectivo estatal de fabricantes de tejas, ladrillos y componentes de arcilla, en el artículo 36 se pueden leer lo siguiente. El trabajador, en aquellas empresas donde así lo tuvieran establecido o se establezca, vendrá obligado a redactar y firmar una parte de trabajo diario o semanal. En caso de discrepancias sobre el trabajo efectuado, deberán intervenir los representantes legales de los trabajadores, delegado de empresa, comité de empresa o delegado sindical. En el caso de impedimentos excepcionales para la redacción de la mencionada parte, este será redactado por o en presencia de un representante del trabajador y del trabajador mismo. El parte que facilitará a la empresa contendrá como mínimo los siguientes apartados. Nombre de la empresa, sección, no sé si podría bajar un poco. Solo permítame. Nombre del trabajador, horario del trabajador, observaciones, alegaciones e indlicencias, producción. Igualmente será obligación, donde sea parte del trabajo, que las empresas entreguen al trabajador justificante de haber entregado los partes de trabajo.
¿Sigo leyendo, doña? No, hasta ahí. Vamos a continuar con los siguientes dos párrafos. Por favor, Alexis. Empieza cómo se ha podido entender, ¿verdad? Por favor. Como se ha podido entender, los operarios en general deben rellenar correctamente las partes del trabajo. Según las necesidades de la empresa, el contenido de los mismos pueden variar, pero en todo momento se debe velar por la veracidad de la información que contiene. Por eso es importante el chequeo de dicho parte por algún mando o responsable de dicha sección. Como norma general, se supervisa el parte sencillamente para evitar que la información que contiene dependa únicamente del personal involucrado y por lo tanto con cierto interés en el resultado final del control. Esta es la principal razón por la que las personas que validen los partes del trabajo sencillamente no obtengan ningún tipo de beneficio que pueda hacerle poner a prueba su imparcialidad. ¿Continúa? No, hasta ahí. Gracias, Alexis. Vamos a leer este último párrafo antes de los ejemplos. Carmen, si fuera tan amable. Sí, ingeniera, leo el último. Sí, el último párrafo, antes del título ejemplos. Sí, cabe destacar que actualmente, y con el fin de agilizar todas estas gestiones a los operarios, existen sistemas automáticos de control de planta capaces de recoger y visualizar en tiempo real los datos de producción, tales como cantidades, tiempos, incidencias, averías, etc., facilitando de este modo la labor a los operarios y a la dirección. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí ustedes van a ver varios ejemplos, los cuales pueden adoptar el que más se adapte tal vez a su proceso y que siempre incluya toda la información respectiva. Entonces aquí nos dice que el primer ejemplo que vamos a ver va a corresponder a una situación en donde la producción se va a controlar por otra vía, ya sea de forma automática a través de un contador de una máquina. Entonces, si se dan cuenta, es que estamos hablando de un proceso automatizado. Entonces, y de aquí ustedes van a escoger, como les digo, dependiendo del tipo de línea, el proceso, el producto, cuál se adopta mejor. Y acá vemos el ejemplo. Si se dan cuenta, es un formato normal. Acá tal vez lo que haría falta, por ser algún formato ya estandarizado de industria, un pequeño como membrete, ¿verdad? Donde establezca el logo de la empresa, posiblemente codificación del formulario, si está regido bajo de alguna norma ISO, entonces fecha y vigencia de dicho formato, porque recuérdense que estos se van renovando. Entonces, ¿qué información tenemos acá? Operario, la fecha del día y tenemos acá sección. Acá van identificando los puestos. Hay 1, 2, 3, 5 puestos de trabajo en esta línea específica que van a mencionar. Hora en que inició y hora que finalizó. Acá abajo también nos hablan de el tiempo a no control
hora de inicio y final. Y acá algunos espacios en blanco. Ok, si se dan cuenta, esos espacios están en blanco. ¿Por qué? Porque es el área de incidencias. Pudiera ser que acá vamos a colocar, por ejemplo, el puesto 3. Colocamos acá puesto 3. Tuvimos la primera incidencia. Y acá se escriben las fechas, las horas, perdón, en que se estuvo parada la línea y las causas en este espacio en blanco. Y si se dan cuenta, tiene acá la firma del supervisor. Entonces, si se dan cuenta, está claro acá el primer formulario. Vamos a pedirle el favor a David, si nos hace favor de leer este pequeño párrafo que está antes que finalice la hoja. Y voy a bajar para que cuando termine acá, para que continúe. David José, por favor. Donde dice, como se puede ver, ¿verdad? Sí, y cuando llegue acá al final de la hoja voy a bajar para que continúe y terminemos el párrafo. Con gusto. Como se puede ver en la parte, existe un apartado de incidencias en el que se debe especificar qué son las afectadas, la duración, una descripción de la misma y debe ser explicada por un supervisor. En el siguiente ejemplo, sería para un control mensual, pero serviría únicamente para controlar la asistencia y las horas de incidencia. Esta parte se completa con Esta parte se completa con las partes de los mandos intermedios, en el que se clasifican las incidencias y se contabiliza la producción. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de formato. Si se dan cuenta, está de forma de días, puede ser de la semana, bueno, aquí tenemos del mes porque tenemos del día 1 al día 31. Entonces es otro tipo de formato y acá específicamente vamos a tomar en cuenta las horas de presencia. A ver, ¿quién se recuerda a qué se refieren cuando decimos horas de presencia? Que me indique aquí por el micrófono. Esto ya lo vimos. Buenas noches, ingeniera. Si mal no recuerdo, las horas de presencia es la suma de las horas de trabajo y las horas de incidencia. Ok, gracias. Es la suma de horas a control, horas de incidencia, horas a no control. Prácticamente es nuestro horario laboral, ¿verdad? Si yo tengo un horario de 8 horas, pero mi turno es de 2 a 10, entonces acá esto es lo que iría. Todas las horas que elaboramos dentro de la línea. Y no están acá los operarios, no les ponen específico los nombres, sino que los numeran por operario 1, operario 2, etc. Y al final de cada día, si se dan cuenta en la columna, tienen el total de la producción y un formato aparte del total de incidencias. Acá en este ejemplo, decidieron trabajarlo de esta manera, por mes. Acá tenemos otro. Acá dice que le va a encontrar información para realizar un trabajo por un único operario. Entonces, suele ser, a veces necesitamos este tipo de formatos cuando, por ejemplo, en algún equipo de la línea de producción es operada por un mismo operador, valga la redundancia. Entonces, él va a llenar el formulario
respecto al día. Y acá tenemos el número de operario. Pudiera ser acá que esté su nombre también, la fecha, y acá él va a ir anotando la cantidad que se fabricó. Acá donde dice referencia podemos tomarlo nosotros como por ejemplo si tenemos 6 presentaciones al día, entonces podemos trabajarlo de esta manera. Y acá él anota sus minutos de presencia, que es la jornada. Algunas incidencias aquí que tal vez son relevantes en su puesto de trabajo, como la falta de material, averías y reproceso, ya hasta el formato, si se dan cuenta, ya las tiene establecidas, ¿verdad? No da la opción de poner la causa en que se paró la línea, sino que acá ya solo ponen cuántos minutos por falta de material, cuántos por avería y cuántos por reproceso. Y siempre firma del operador y del supervisor o responsable. Vamos a leer este siguiente párrafo. Neri, si fuera tan amable. Ok. Hasta ahora no se había comentado la importancia que tenía la supervisión de las partes de trabajo por un responsable. En muchos casos, los operarios no entienden la importancia que tiene la información contenida en las partes de trabajo y no se rellenan adecuadamente. Debe ser obligado cumplimiento el que un superior directo del operario valide el documento, es decir, que verifique que todo lo que el parte recoge sea correcto y verídico. De no realizarse esta tarea, el control de la productividad queda en manos de la honradez e implicación de los operarios que rellenan el parte. A partir de ahora veremos algunas partes ya rellenados para poder comprobar la información que puede contener. Gracias. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo, que nos dicen que la línea de producción no ha tenido ninguna incidencia ni ha realizado trabajos no medidos. Por lo tanto, las horas de presencia coinciden con las horas a control. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos un formulario ya lleno. Y si se dan cuenta, es los mismos anteriores, solo que los ya están llenos. Tiene el nombre del operador, el tipo de puesto, total de horas de presencia y horas a control. Y donde no hay incidencias, 000, ¿verdad? Esta parte de abajo la vamos a ver más adelante. La vamos a trabajar, que aquí ya son los cálculos de la productividad que se realizaron de esta línea en específico. Aquí tenemos otro ejemplo de la misma manera. Es un formato ya lleno con los mismos datos y volvemos a tener la productividad abajo. Acá, si se dan cuenta, este es un formato más extenso. Nos hablan de qué actividad o etapa de la línea de proceso elabora cada operario. Nombre completo, el puesto, su jornada, si se ausentó algún tiempo. Acá tenemos seccionado el formulario, si se dan cuenta, por algunas etapas
cortado, lijado, barnizado, encolado. En el caso de sus procesos, ustedes pueden decidir si quieren trabajar este tipo de formato que es un poquito más organizado, ¿verdad? Y aquí al final, pues siempre va el resumen de cada operador. Este cuadro final, acá hacen la sumatoria hasta conseguir la productividad final. Ya esto ya ustedes ya aprendieron a calcularlo. Aquí tenemos otro tipo de formato. Este creo que ya lo habíamos visto al inicio, ¿verdad? Solo nos están enseñando la forma de llenar estas plantillas, estos formularios. Ok, ahora vamos a ir al cálculo de la productividad. Después de que ya se realizó estos datos diariamente, que ya los tenemos en nuestro formulario, entonces ya procedemos al estudio, al análisis que vamos a obtener de nuestro proceso productivo o nuestras líneas de producción. Aquí tenemos un pequeño diagrama donde, si se dan cuenta, las partes de trabajo y las de producción llegan al mismo control, ayudar al control de la productividad. Vamos a leer este pequeño párrafo, si me hace favor. Sandy, si fuera tan amable. ¿Desde dónde, ingeniera? Disculpe. El párrafo que se mira debajo de la figura. En la introducción de este manual. Sí, correcto. Ok, en la introducción de este manual, en la parte de concepto de la actividad, se han incluido definiciones y fórmulas para el cálculo de la actividad conseguida en un periodo de tiempo. El cálculo de la productividad en los casos de trabajo libre consistirá en aplicar dichas fórmulas en el periodo a control de la jornada. En casos de trabajo limitado o trabajo con máquinas, más adelante se mostrarán otros métodos de cálculo. El cálculo de la productividad es equivalente al cálculo de la actividad conseguida en el periodo a control. Gracias, muy amable. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos del cálculo de la productividad. Bueno, entonces tenemos acá nuestro formulario, en el cual tenemos horas de presencia, 64. El total, ¿verdad? De todos los operarios, tenemos unos 8 operarios acá en este formato. Y tenemos el mismo tiempo de horas a control. ¿Por qué? Porque acá no tuvimos ni incidencias ni horas no controladas, ¿verdad? Entonces, este cuadro que está acá abajo se refiere al cálculo de la productividad. Solo colocan hora de inicio y final, que es nuestra jornada laboral, se podría decir. El total de las horas de presencia. Solo copiamos 64. Horas a no control 0. Horas de incidencia 0. Horas a control 64. Tenemos 8 trabajadores. Ok. Ahora, tenemos aquí los minutos dedicados. Vamos a ver quién me puede indicar cómo salió ese 3,840.
Minutos dedicados, minutos que se trabajaron, quiere decir ahí. Pues sería multiplicar las horas de presencia por 60 minutos que tiene una hora. Muy bien. Perfecto. Permítanme. Seguimos acá abajo. En este caso era un ejemplo de una línea de producción donde están colocando en bandejas ciertos pimientos. Ok. Y nos dicen que la producción es de 11,000 bandejas. Ok, ¿quién se recuerda que era el valor punto? ¿Alguien? Eso vino en el examen, jóvenes. No he calificado el examen y les podemos quitar puntos. Nadie se recuerda. Christopher Girón. ¿Qué es el valor punto, Christopher? El valor punto. Ujú. Creo que era un estandarizador, perdón, de cómo se tiene a detalle el proceso, ¿no? O sea, es el punteo total de cuánto se le da a horas hombre trabajado y qué se obtiene de ese análisis. Algo así recuerdo. Ok, más o menos. El valor punto no es más que el tiempo estándar. El tiempo estándar, recuérdense que ustedes hasta lo acaban de exponer, es el tiempo que se van a tomar en realizar cada unidad producida. En este caso tenemos 0,392 minutos. Ok. Y acá abajo es el total de puntos. ¿Cómo salió el 4,312? Jóvenes. Multiplicando el 11,000 con el 0,392. Ok, correcto. Muy bien. Y entonces ya con toda esta información, lo único que nos queda es hacer el cálculo de la productividad. El 1,12, ¿qué datos utilizaron para que nos diera el 1,12? Es la fórmula que utilizaron también ustedes para el examen. Jóvenes. Dividir el 4,312 con el 3,840, ingeniero. Ok. El total del tiempo producido dividido el total del tiempo de presencia. Esa es la fórmula de la productividad. Entonces, si se dan cuenta, este tema que estamos viendo esta semana simplemente es el utilizar estos tipos de formularios y acoplar la información que ustedes, por ejemplo, ya conocen. Acaban de exponer, de hacer una exposición donde ustedes ya trabajaron sus líneas de proceso, ya trabajaron sus tiempos y calcularon productividad. Entonces, acá, si se dan cuenta, no es más de llenar ordenadamente estos tipos de formularios. Es para tener un mayor orden en la productividad, para poder controlarla.
Como decían al inicio, estos pueden ser impresos o digitales. Vamos a leer lo siguiente, que no es más que la explicación de lo que ustedes ya acaban de calcular. Vamos a empezar con el primer párrafo. Gustavo Adolfo, si fuera tan amable. Vamos a leer el primer párrafo hasta donde se mira ahí la en negría minutos dedicados. En el primer ejemplo se observa cómo la línea de producción no había tenido ningún incidencia ni había realizado trabajos no medidos y por lo tanto las horas de presencia coincidían con las horas de control. Ahora se realizará el control de la productividad. Para ello, el total de horas a control dedicadas se ha convertido en minutos dedicados. 64 horas a control por 60 minutos hora es igual a 3.840 minutos dedicados. Gracias. Vamos a continuar. Jonathan, Abel, por favor. Jonathan. En el primer ejemplo, desde ahí, ¿verdad? Eso ya lo leyó su compañero. Jonathan no está poniendo atención. Bien, disculpe. En la línea de producción ha conseguido envasar 11.050 pimientos. El estudio de tiempo realizado con anterioridad en la línea indica que el tiempo estándar es de 0.392 minutos pimiento, que multiplicado por el número de pimiento nos dará el tiempo conseguido de 0.392 minutos unidad de tiempo por 11.050 unidades, que es igual a 4.33,60 puntos conseguidos. El siguiente paso será comparar ambos datos. Para ello se muestran la productividad en tanto por 1. Puntos conseguidos, minutos dedicados. 4.331,60 pimientos dividido 3.840 pimientos es igual a 1.13. ¿Realmente? Ok, gracias. Acá en este último cálculo que hace falta leer, estamos hablando de la actividad conseguida. Si se recuerdan, es el cálculo que hicimos en la escala Bedaux. Acá está. Entonces, es la misma fórmula que la productividad. Aquí está arriba la de la productividad. Es la misma fórmula que la productividad. Solo le vamos a agregar el multiplicado por 60. Y entonces nos da una actividad conseguida en esta línea de producción de 68. Ya el análisis de esto, ya ustedes lo saben. Acá están haciendo un breve análisis respecto a la productividad, que también ustedes ya lo realizaron en el examen, que nos dice que la productividad de la línea ha sido de un 13% mayor del mínimo exigible, que si se dan cuenta coincide porque tenemos una actividad por encima de lo exigible también en 8 puntos. No sé si tenemos claro hasta acá, jóvenes, que me escriban en el chat todos que sí está claro o alguien que quiera explicación. Por favor.
Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, no es nada difícil, no es nada del otro mundo. Solo es de ir anotando en un formato los datos que ya ustedes ya conocen. Vamos a continuar. Aquí tenemos un segundo ejemplo. En este ejemplo podemos observar los datos de los operarios, el horario de presencia. Aquí, si se dan cuenta, ya tenemos horas de no control y horas de incidencia. Entonces, ya esto ya es un cambio en el cálculo. No cambia es lo mismo que el formato anterior, si se dan cuenta. Solo vamos a ir agregando esto nuevo, que son las horas de control y las horas de incidencia, perdón, y las de no control. Bueno, entonces acá vamos a ir llenando el formato. Horas de presencia, tenemos 64. Horas a no control, tenemos 12. Horas de incidencia, tenemos 8. Y horas de control, tenemos 44. Colocamos siempre los números de trabajadores. Y ahora vamos a hacer el cálculo de los minutos dedicados o los minutos de presencia. ¿Cómo salió el 2640? Alguien que... Las horas a control por los minutos, 60 minutos. Exacto, muy bien. Entonces, el minutos totales dedicados es el total de 44 por 60. Nos da 2640. Estas, acá estamos hablando ahora de cebollas en bandeja. Nos dicen que vamos a producir 5,768 bandejas en un tiempo estándar de 0.432. Ya sabemos que el total lo sacamos de la multiplicación. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo sacamos el dato de la productividad? ¿Qué datos dividimos? Total puntos dividido minutos dedicados. Ok, el total de los minutos que nos llevamos en producir esto, que son los 2,491, dividido el total de minutos que estuvimos trabajando en la línea. Y nos da una productividad de 0.94. Acá tenemos cómo se fue desarrollando cada dato, que es lo que ustedes ya hicieron mentalmente, las multiplicaciones. Volvemos a ver acá al final, si se dan cuenta, esto no está dentro de la tablita del formato del reporte acá, pero lo podíamos incluir acá en otra celda, aquí abajo. Y es la actividad conseguida. Repito, la misma fórmula para sacar la productividad, solo multiplicamos por 60. Vamos a leer el análisis, por favor. Wilder, si fuera tan amable. Ok, gracias. Vamos a continuar. Vamos a leer este siguiente ejemplo. El primer párrafo que está en pantalla lo va a leer Sherlyn, por favor. En este otro ejemplo se aporta otro tipo de formato
para almacenar los datos necesarios para el control de la productividad. En él se puede ver un equipo de trabajo de una fábrica de mesas de madera, compuesto por 9 operarios, que queda ubicado en las diferentes secciones de las que consta el área. Cada equipo es independiente, el uno del otro, por lo que las condiciones e incidencias que puedan generarse durante la jornada de trabajo son distintas. Gracias. Maireni, por favor, el siguiente párrafo, el que está en negrita. Como el lector habrá podido comprobar, nunca se descuentan el total de la jornada de trabajo, 8 horas. Los tiempos de descanso empleados por los operarios, tiempos de desayuno o bocadillo, ya que en ese tiempo de descanso está considerado a la hora de calcular el tiempo corregido de cada tarea durante el estudio de métodos y tiempos, con la aplicación del suplemento base por fatiga. De no hacerlo así, se estaría concediendo 2 veces dicho tiempo. Gracias. El siguiente párrafo, Michael, Miguel, por favor. No obstante y siempre, ingeniera, ¿verdad? Exacto. No obstante, y siempre como resultado de negociación entre dirección y comité de empresa, los operarios podrán disponer de un espacio de tiempo para desayuno o bocadillo, quedando este tiempo fuera de la jornada de trabajo. Este aspecto, junto con la duración del tiempo del descanso, quedará indicado en el articulado del convenio colectivo. Ok, gracias. Esto que están hablando muchas veces lo que se utiliza acá en las industrias son los relevos, ¿verdad? Que a veces se relevan para ir a comer y entonces sigue la línea trabajando y el operario puede ir a hacer su refacción rápida. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Si se dan cuenta, siempre iniciamos acá con del lado izquierdo la información de los operarios, su jornada. Posiblemente acá tenemos ausencias que están incluidas en este formato. Y es el que les mencionaba anteriormente arriba, ¿verdad? En las páginas anteriores, que acá están separadas las diferentes etapas de la línea. Y al final está el resumen. Volvemos acá a hacer el cuadro final. Y si se dan cuenta, acá sí tenemos en la última fila, ya tenemos el cálculo de la actividad conseguida. Y acá, por eso es que están en líneas paralelas, si se dan cuenta, tenemos, vamos a ver si puedo marcar acá. No me deja. No me dejo marcar. Pero sí visualizan acá este 360, el 600, 1680, jóvenes. O si me pueden decir si sí miran la manita esta que estoy moviendo acá. Sí, genial. Ah, bueno, es que no me dejo marcar ahí. Entonces, si se dan cuenta acá, el 360 son los minutos dedicados del corte, cortado. Ay, perdón. ¿A dónde me moví? Para abajo. Vamos a regresar. Aquí estamos. Ok. Así vamos. Entonces, este 360 corresponde acá al cortado, 600 corresponde al lijado, 1680 al barnizado y 960 al encolado. Entonces, si se dan cuenta acá,
Al jefe de producción le interesa saber la productividad en cada etapa. Por eso es que tenemos por separada la información. Los minutos dedicados, pues siempre va a ser las horas por 60, ¿verdad? 6 por 60, 360, 100 por 60, 600 y así sucesivamente. Tiempo estándar, esto está establecido, es el valor punto que se hablaba anteriormente, que es el tiempo que se lleva en cada etapa. Unidades producidas, los puntos de trabajo y la actividad, el cálculo de la actividad. Ustedes pudieran decidir, recuérdense que esto que estamos viendo va a ser parte de la tarea. Ustedes pudieran decidir si sus procesos tal vez les es más ordenado o factible hacerlo acá. Me recuerdo que había, no sé si con ustedes era, que habían procesos de conservas, había proceso de, si me recuerdan qué procesos trabajaron, por favor. Queso artesanal también. El queso artesanal. Ok. ¿Qué más? Producción de desinfectantes. Producción de desinfectantes. En el caso de la producción de desinfectantes, ¿pudieran trabajar de esta manera? ¿Qué analizan ustedes? ¿Es un proceso continuo o tenemos etapas separadas? Esa sería la pregunta que se tienen que hacer. Si es continuo, si pudiera trabajarse con este cuadro. No, al revés, si tenemos etapas independientes. Por ejemplo, en el caso de ustedes, me imagino que tienen primero la preparación, después tal vez el llenado, después tal vez el empaquetado, algo así. Así es, ingeniero. Entonces, sí, ustedes sí lo pudieran utilizar. Entonces, para que estemos claros, los procesos que puedan ser analizados independientemente por etapas, este formato es el que más es factible. Ok. Ahora, vamos a ver cómo salieron estos datos. Ya vimos cómo salieron los minutos dedicados. Los tiempos estándar y unidades les da el problema. El punto de trabajo. En este caso, vamos a ver cómo salió este 388. Y la actividad. Acá no tenemos productividad. La pudiéramos sacar e incluir. Ya sabemos que el total de los puntos del tiempo trabajado, pudiéramos dividirlo dentro de los minutos totales, nos da la productividad. Y en la primera línea, si tenemos calculadora a la par, les tendría que dar 1.08. No sé si pueden comprobar eso, jóvenes. Jóvenes. Exacto, la productividad. Sí, Jennifer, les estaba preguntando
Lo del cálculo de la productividad sí les dio 1.08 en la columna de cortado. Ok, entonces ahora multiplíquelo por 60 y me dice cuánto le da. En este caso, en el libro lo aproximaron al 65 que ustedes pueden ver ahí. Entonces, así es como sacamos la actividad. Y en la columna de total de puntos trabajados, pues es solo multiplicar el tiempo estándar por unidades, ¿verdad? Pregunto, ¿tenemos dudas en este formato, en este cálculo que hicimos ahorita, jóvenes? Respondamos ahí en el chat. Está fácil, ¿verdad? Mañana vamos a continuar entonces con este pequeño relato. Vamos a dejar hasta acá la clase entonces. Hasta mañana.